Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy en este video. Hoy hablaremos de un episodio que ha sacudido a Estados Unidos, la muerte de Tatiana Schlossberg, y la reacción que desató una nueva tormenta política y mediática. Lo que ocurrió horas después de su fallecimiento dejó a muchos en shock y abrió un debate incómodo sobre respeto, poder y memoria. Quédate hasta el final para entender por qué este caso ha generado tanta indignación. Tatiana Schlossberg falleció el 30 de diciembre a los 35 años, una noticia que cayó como un golpe seco sobre una de las familias más conocidas de la historia política estadounidense. Nieta de John F. Kennedy e hija de Caroline Kennedy, Tatiana no era una figura del espectáculo ni una política en activo, sino una periodista ambiental que había construido su carrera lejos del ruido del apellido que llevaba. Apenas un mes antes de su muerte, había hecho pública su lucha contra una leucemia mieloide aguda, diagnosticada poco después del nacimiento de su segundo hijo, un detalle que volvió aún más devastadora la noticia para la opinión pública. La familia confirmó su fallecimiento a través de un mensaje sobrio y profundamente emotivo, compartido por la Fundación de la Biblioteca JFK. Donde se hablaba de Tatiana como una hija, madre y esposa amada, y como un espíritu valiente que permanecería para siempre en sus corazones. Mientras miles de personas expresaban condolencias y respeto, el país parecía entrar en un breve silencio colectivo, ese tipo de pausa que suele acompañar las tragedias humanas, incluso cuando se trata de figuras públicas. Gracias por ver este video, y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir creando contenido de calidad. Sin embargo, ese silencio duró muy poco. Apenas horas después de que se conociera la muerte de Tatiana, Donald Trump recurrió a su red social Truth Social para amplificar mensajes que atacaban directamente a la familia Kennedy. Aunque no mencionó su nombre ni su fallecimiento de manera explícita, el momento elegido para compartir esas publicaciones fue interpretado por muchos como una burla cruel y deliberada. Las capturas difundidas incluían mensajes de simpatizantes del movimiento MAGA, acusando a los Kennedy de hipocresía y abandono, especialmente en relación con el Kennedy Center, una institución cultural creada como memorial, tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Uno de los mensajes más polémicos, atribuido a un influyente editor conservador, afirmaba que la familia Kennedy había descuidado durante años el Kennedy Center, que no recaudaban fondos ni asistían a eventos, y que el único Kennedy presente recientemente era, según esas palabras, un miembro del gabinete de Trump. Para muchos observadores, el problema no era solo el contenido de las acusaciones, sino el contexto humano en el que se difundieron, justo cuando una familia acababa de perder a una hija, esposa y madre joven. Este gesto reavivó una tensión que llevaba meses creciendo. Varios miembros de la familia Kennedy ya habían criticado públicamente la decisión de Trump de vincular su nombre al Kennedy Center, argumentando que existían leyes que impedían renombrar la institución. Entre ellos destacó Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, quien cuestionó abiertamente la legalidad de esa decisión en redes sociales. La publicación de Trump, lejos de calmar el conflicto, lo elevó a un nuevo nivel, mezclando duelo personal con confrontación política. En este punto, la pregunta comenzó a resonar con fuerza en medios y redes sociales: ¿dónde termina la política y dónde empieza la decencia humana? Para algunos, se trató simplemente de una provocación más en la larga lista de Trump. Para otros, cruzó una línea difícil de justificar, utilizando un momento de luto para atacar a una familia histórica y avivar divisiones ya profundas en la sociedad estadounidense. Aquí es donde la historia apenas comienza a volverse más compleja, porque detrás del escándalo público hay una mujer, Tatiana Schlossberg, cuya vida, trabajo y lucha personal merecen ser comprendidos más allá del apellido que llevaba y del ruido político que siguió a su muerte. Tatiana Schlossberg había pasado gran parte de su vida intentando construir una identidad propia, lejos de la sombra gigantesca del apellido Kennedy. Nacida en 1989, creció en un entorno donde la política, la historia y el escrutinio público eran parte del aire cotidiano, pero desde muy joven dejó claro
que no buscaba una carrera en cargos públicos ni en el espectáculo mediático. Mientras muchos esperaban verla repetir el camino de otros miembros de su familia, Tatiana eligió un rumbo más silencioso, pero no menos comprometido. Se formó como periodista y escritora, enfocándose en temas ambientales, cambio climático y justicia ecológica, áreas que rara vez generan titulares fáciles, pero que exigen rigor, sensibilidad y constancia. Su trabajo fue publicado en medios reconocidos, donde destacó por un estilo directo, empático y profundamente humano, especialmente cuando abordaba el impacto de las crisis ambientales en comunidades vulnerables. Para quienes la conocieron profesionalmente, Tatiana no utilizaba su apellido como palanca, sino como una responsabilidad, consciente de que cualquier palabra suya sería observada con lupa. En lo personal, llevaba una vida discreta. Estaba casada con Edwin Schlossberg, con quien formó una familia alejada del foco permanente de la prensa. Juntos tuvieron 2 hijos, y quienes estuvieron cerca de ella, describen una maternidad vivida con intensidad, ternura y una entrega absoluta. Sus redes sociales no estaban llenas de ostentación, ni de mensajes políticos agresivos, sino de reflexiones íntimas, fotografías familiares y pensamientos sobre la vida cotidiana, algo cada vez más raro, en figuras con vínculos a dinastías tan visibles. El golpe más duro llegó en mayo de 2024, cuando Tatiana recibió el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. En ese momento, acababa de dar a luz a su segundo hijo, una coincidencia que transformó la noticia médica en una experiencia emocional devastadora. Durante meses, mantuvo su enfermedad en privado, enfocada en tratamientos, en su familia, y en la posibilidad de seguir adelante sin convertir su lucha en un espectáculo público. Fue recién en noviembre cuando decidió romper el silencio. En un ensayo profundamente honesto, relató cómo había recibido el diagnóstico, el miedo que sintió al pensar en sus hijos, y la fragilidad brutal de la vida cuando se enfrenta a una enfermedad agresiva. El texto no buscaba compasión, sino comprensión, y fue recibido con respeto por lectores de todo el país, que encontraron en sus palabras una mezcla poco común de vulnerabilidad y fortaleza. Para muchos, ese ensayo cambió la percepción pública de Tatiana. Ya no era solo la nieta de John F. Kennedy, o la hija de Caroline Kennedy, sino una mujer enfrentando una batalla real, con miedo, esperanza y una lucidez, que conmovió incluso a quienes no seguían de cerca la historia de su familia. Esa decisión de hablar, de poner palabras al dolor, reforzó la imagen de una persona coherente con su trabajo periodístico, alguien que creía en el poder de la verdad incluso cuando esa verdad era incómoda o dolorosa. Por eso, cuando se conoció su fallecimiento apenas semanas después, la reacción fue tan intensa. No se trataba solo de una pérdida dentro de una familia famosa, sino de la muerte de una voz joven, comprometida y honesta, cuya historia personal había resonado mucho más allá de los círculos políticos. Este contexto es clave para entender por qué la reacción posterior de Donald Trump generó tanta indignación, ya que no ocurrió en el vacío, sino sobre el recuerdo fresco de una vida marcada por la lucha, la discreción y la dignidad. Y aún hay más capas en esta historia, porque la muerte de Tatiana no solo despertó dolor, sino también una ola de mensajes, homenajes y reacciones que revelaron tensiones profundas dentro y fuera de la familia Kennedy. Tras la confirmación de la muerte de Tatiana Schlossberg, comenzaron a aparecer mensajes que mostraban una cara muy distinta del ruido político que dominaba los titulares. Familiares, amigos y personas cercanas compartieron recuerdos que dibujaban el retrato de una mujer profundamente humana, lejos de cualquier estereotipo asociado a su apellido. No eran comunicados fríos, ni frases calculadas, sino palabras cargadas de dolor, amor y una necesidad evidente de honrar su memoria. Uno de los mensajes que más impacto causó fue el de Maria Shriver, quien habló no solo de la pérdida, sino del vacío que dejaba Tatiana en la vida de quienes la rodeaban. Sus palabras se centraron especialmente en los 2 hijos pequeños que Tatiana dejaba atrás, guiando el compromiso de la familia para que crecieran sabiendo quién fue su madre, una mujer descrita como valiente, luminosa y llena de compasión. Este tono íntimo contrastó de forma brutal
con la hostilidad política que se estaba gestando en paralelo. A medida que se difundían estos homenajes, muchos comenzaron a reflexionar sobre la crueldad silenciosa de ciertas dinámicas mediáticas. El duelo de la familia Kennedy se desarrollaba bajo una lupa implacable donde cada gesto era observado, analizado y, en algunos casos, utilizado como munición política. Para una familia acostumbrada al escrutinio público desde hace décadas, la muerte de Tatiana reabrió heridas antiguas, recordando que incluso el dolor más personal rara vez queda a salvo del debate público. La historia de su enfermedad también volvió al centro de la conversación. La leucemia mieloide aguda es una forma agresiva de cáncer, con tratamientos intensos y un impacto físico y emocional devastador. El hecho de que Tatiana enfrentara este diagnóstico poco después de dar a luz, añadió una dimensión aún más trágica a su historia. Muchos lectores que habían seguido su ensayo, recordaron ahora sus palabras con una nueva perspectiva, conscientes de que aquel texto fue, sin saberlo, una despedida anticipada. En redes sociales, miles de personas expresaron indignación no solo por la muerte en sí, sino por la forma en que fue rápidamente eclipsada por la confrontación política. Para muchos, el caso simbolizó una pérdida de empatía en el discurso público estadounidense, donde incluso una tragedia familiar podía ser absorbida por la polarización extrema. Comentarios que pedían respeto, silencio y humanidad se mezclaban con debates encendidos sobre responsabilidad, límites y decencia. Este choque entre duelo y confrontación dejó una sensación incómoda. Por un lado, estaba la imagen de una familia despidiendo a una hija y madre joven. Por otro, la maquinaria política seguía girando sin pausa, como si no hubiera espacio para la compasión. Esa tensión explica por qué la muerte de Tatiana no fue solo una noticia más, sino un espejo que reflejó el estado emocional y moral de una sociedad profundamente dividida. Lo que vino después no hizo sino intensificar esa percepción, el silencio de algunos, las respuestas calculadas de otros, y la amplificación mediática del conflicto prepararon el terreno para una fase aún más polémica de esta historia, donde la política, la legalidad y la memoria histórica se entrelazaron de una manera explosiva. El conflicto que estalló tras la muerte de Tatiana Schlossberg no surgió de la nada. Llevaba meses gestándose alrededor de una disputa simbólica y profundamente política, el uso del nombre Kennedy y el control del legado que representa. En el centro de esa tensión se encontraba el Kennedy Center, una de las instituciones culturales más emblemáticas de Estados Unidos, creada como memorial tras el asesinato de John F. Kennedy, concebida como un espacio que trascendiera partidos y gobiernos. Donald Trump había impulsado la idea de vincular su propio nombre al Kennedy Center, una decisión que fue interpretada por muchos como una apropiación del legado histórico de la familia. Para los Kennedy, aquello no era un simple desacuerdo administrativo, sino una línea que no debía cruzarse. Varios miembros de la familia expresaron su rechazo de forma pública, señalando que existían normas legales que protegían el nombre y el carácter del centro cultural, precisamente para evitar su instrumentalización política. Entre esas voces, destacó la de Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar la legalidad de la decisión. Publicó referencias a leyes que, según su interpretación, impedían cambiar el nombre o el propósito del Kennedy Center sin un proceso formal y transparente. Su intervención fue vista por algunos como una defensa legítima de la memoria familiar, y por otros como una provocación directa al expresidente. La respuesta desde el entorno de Trump no se hizo esperar. Medios afines y figuras conservadoras comenzaron a difundir mensajes que acusaban a la familia Kennedy de hipocresía, asegurando que habían descuidado durante años la institución que llevaba su nombre. Estas acusaciones, amplificadas en redes sociales, prepararon el terreno para que Trump compartiera y legitimara ese discurso entre sus seguidores justo en el momento más delicado para la familia. El problema no fue solo el contenido de las críticas, sino el momento elegido. Para una parte significativa de la opinión pública, la decisión de Trump de compartir esos mensajes, horas después del fallecimiento de Tatiana, fue percibida como un acto calculado, una forma
de imponer la confrontación incluso en medio del duelo. No hacía falta mencionar su nombre, el contexto hablaba por sí solo, y el efecto fue inmediato. Este episodio volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la política contemporánea ha perdido la capacidad de hacer pausas humanas? A muchos analistas, el caso reflejó una estrategia recurrente: transformar cualquier acontecimiento, incluso una tragedia personal, en una oportunidad para reforzar narrativas de confrontación. En ese sentido, la familia Kennedy se convirtió una vez más en un símbolo, no solo de una dinastía histórica, sino de un blanco constante dentro de la polarización estadounidense. Mientras el debate legal y político seguía creciendo, el silencio oficial de la familia Kennedy sobre los ataques más recientes contrastó con el ruido mediático. No hubo comunicados incendiarios ni respuestas directas a Trump. Ese silencio fue interpretado de distintas maneras, como una muestra de dignidad para unos, como una estrategia para no alimentar la polémica para otros. Lo cierto es que la confrontación ya había escalado, y sus consecuencias iban más allá de un simple intercambio de mensajes. A partir de este punto, la historia dejó de ser solo un enfrentamiento entre un expresidente y una familia histórica. Se transformó en un debate nacional sobre límites, ética, y la forma en que el poder se ejerce en el espacio público, especialmente cuando se cruza con el dolor humano y la memoria colectiva. La reacción pública a este enfrentamiento fue tan intensa como diversa. Mientras algunos sectores defendían a Donald Trump argumentando que se trataba de una disputa política legítima, una parte considerable de la sociedad expresó un rechazo frontal a la forma y el momento en que se produjeron los ataques. Para muchos ciudadanos, más allá de las diferencias ideológicas, existía una frontera ética que había sido claramente traspasada, la del respeto básico ante una muerte reciente. En medios de comunicación tradicionales, el tono fue marcadamente crítico. Editoriales y comentaristas subrayaron que la polémica no podía separarse del contexto humano en el que se desarrolló. La muerte de Tatiana Schlossberg, una mujer joven, madre de 2 hijos, y sin un rol político activo, colocó el foco sobre una pregunta incómoda: ¿por qué una tragedia personal debía convertirse en un campo de batalla simbólico? Esta reflexión se repitió con fuerza en programas de opinión y columnas de análisis. En redes sociales, la indignación se manifestó de manera aún más directa. Miles de usuarios señalaron lo que consideraban una deshumanización del discurso político, donde el adversario deja de ser un rival ideológico para convertirse en un objetivo permanente, incluso en momentos de duelo. Hashtags relacionados con respeto, empatía y límites éticos comenzaron a circular, reflejando un cansancio acumulado frente a la polarización constante. Dentro del propio entorno político, algunas voces moderadas también se desmarcaron. Sin mencionar nombres de forma explícita, varios analistas conservadores advirtieron que este tipo de episodios podían tener un efecto contraproducente, dejando a sectores del electorado cansados del conflicto. Para ellos, el caso Tatiana Schlossberg no fortalecía ninguna causa, sino que evidenciaba una falta de contención emocional en el debate público. La familia Kennedy, por su parte, mantuvo una postura contenida. Lejos de responder con comunicados agresivos o declaraciones públicas, optaron por centrar su atención en el duelo y en los homenajes privados. Este silencio fue interpretado por muchos como una forma de resistencia pasiva, negándose a que la memoria de Tatiana fuera arrastrada al barro de la confrontación política. Para otros, fue una manera de proteger a los hijos pequeños de Tatiana del ruido mediático. Este contraste entre el estruendo público y la contención privada reforzó la sensación de que el conflicto había dejado de girar en torno a ideas o leyes y había pasado a ser un reflejo de algo más profundo. Una sociedad en la que el dolor ajeno compite constantemente con la necesidad de imponer un relato, de ganar una discusión, de no ceder ni siquiera ante la muerte. A medida que los días avanzaban, la polémica comenzó a transformarse. Ya no se trataba solo de lo que Trump había dicho o compartido, sino de lo que este episodio revelaba sobre el clima político y social del país.
El nombre de Tatiana Schlossberg empezó a ser mencionado, no solo como una víctima de una enfermedad devastadora, sino como un símbolo involuntario de una época marcada por la pérdida de empatía y el desgaste moral del debate público. Todo esto condujo inevitablemente a una reflexión más amplia, que va más allá de un solo enfrentamiento o de una sola familia. Una reflexión sobre memoria, poder y la responsabilidad que conlleva tener una voz amplificada en momentos de dolor colectivo. Finalmente, al analizar el conjunto de este episodio, se puede observar que la muerte de Tatiana Schlossberg y la reacción que la siguió representan mucho más que un conflicto familiar o un episodio político aislado. Reflejan tensiones estructurales en la sociedad estadounidense contemporánea, donde la historia, el poder y la moral se entrelazan de manera compleja. El legado de los Kennedy, cargado de simbolismo histórico y político, se convierte en un terreno donde se proyectan expectativas, críticas y confrontaciones de manera casi constante. La elección de Donald Trump de amplificar críticas justo tras el fallecimiento de Tatiana, no solo puso en evidencia la polarización de la sociedad, sino también la facilidad con la que la memoria y la dignidad personal pueden ser instrumentalizadas para debates públicos y luchas simbólicas. Por otro lado, la respuesta de la familia y del entorno cercano de Tatiana evidenció un enfoque distinto. La preservación del respeto, el duelo íntimo y la protección de los más vulnerables, en este caso sus hijos pequeños. Esta postura, silenciosa pero firme, destacó cómo el respeto por la vida y por la memoria puede ser una forma de resistencia frente a la explotación mediática y política. Además, la cobertura mediática y la reacción de la opinión pública mostraron que, incluso en un contexto de polarización extrema, existe un consenso implícito sobre ciertos límites éticos. La indignación compartida por un sector amplio de la sociedad frente a la apropiación política de un momento de luto, puso de relieve que las diferencias ideológicas sean profundas, aún se reconocen códigos básicos de humanidad. El episodio también abrió preguntas sobre el rol de las redes sociales en la amplificación de conflictos y en la creación de narrativas que muchas veces simplifican, exageran o distorsionan la realidad. En un mundo donde cada mensaje puede ser viralizado en minutos, la ética de la comunicación se convierte en un tema crucial, especialmente cuando la vida, la muerte y la memoria de personas reales están en juego. En última instancia, la historia de Tatiana Schlossberg, su vida dedicada al periodismo ambiental, su compromiso con la verdad, su maternidad y su lucha contra una enfermedad devastadora debe ser recordada por sí misma, más allá del ruido político que la rodeó en sus últimos días. Su historia invita a la reflexión sobre cómo tratamos la memoria de los demás, cómo equilibramos la libertad de expresión con la responsabilidad y cómo, en medio de conflictos y disputas, nunca debemos olvidar la dimensión humana que subyace en cada vida. Así, el legado de Tatiana no se limita a su apellido ni a los debates que provocó su muerte. Reside en la integridad de su vida, en su valentía frente a la adversidad, y en el ejemplo de humanidad que dejó, a quienes la conocieron, y a todos los que la recordamos hoy. Esta reflexión final no solo honra su memoria, sino que también sirve como un recordatorio sobre la importancia de la empatía, la dignidad y el respeto en el discurso público.